En el Pirineo aragonés, en la comarca del Sobrarbe, hay un pequeño pueblo llamado Tella. Un lugar de montañas abruptas, bosques espesos y paredes de roca llenas de cuevas. En uno de esos paredones se abre una cavidad conocida desde hace siglos como la Espluca de los Silván. Y su nombre no nació por casualidad. La tradición del valle cuenta que en esa cueva vivía Silván, un gigante salvaje, barba larga, cabello enmarañado, vestido con pieles de cabra. Un ser enorme que bajaba a veces al valle para robar ganado. O al menos eso decía la gente. Un día, Silván se llevó a una joven pastora. Se llamaba Marieta. Pero Marieta no intentó enfrentarse al gigante. Observó, esperó, y poco a poco empezó a ordenar la cueva, a cocinar, a convivir con aquel ser que parecía mitad hombre, mitad montaña. Cuando encontró el momento, Marieta escapó. Bajó hasta el pueblo y contó lo ocurrido. Los vecinos decidieron acabar con el gigante. Prepararon un cántaro de leche y lo dejaron en el camino. Pero aquella leche no era un gesto de hospitalidad. Era una trampa. Silván bebió la leche. Poco después empezó a sentirse enfermo y huyó hacia su cueva en lo alto de la montaña. Nunca volvió a verse. Pero durante generaciones los habitantes del valle dijeron que en noches muy silenciosas, las montañas del Sobrarbe todavía guardaban su lamento. Lo más curioso de esta historia es que el lugar existe. La Espluca de los Silván sigue abierta en una pared de roca cerca de Tella. Una cueva visible desde el valle, pero difícil de alcanzar. Un lugar perfecto para esconderse del mundo. Hoy nadie cree en gigantes, pero algunos investigadores piensan que la leyenda podría esconder otra historia. La de un hombre que vivía solo en la montaña. Un ermitaño, un fugitivo, o alguien que el pueblo ya no supo comprender. Porque a veces las leyendas no nacen de la fantasía. Nacen de algo real que el tiempo terminó convirtiendo en mito.